Buenos días para todos. El día de hoy daré inicio a la actividad académica. Hoy no tendremos el tradicional club de revista de los miércoles, de los lunes. Hoy pagaré una deuda al doctor Quintero y a Pacho. Es un tema que les debía a ambos. Quise realizar en esta oportunidad una revisión de un tema infantil acerca de la rehabilitación en UCI pediátrica. Es un tema que desde que empecé la residencia, Pacho me ha hecho mil de preguntas por la cercanía de pacientes que tenemos pues con él, entonces eso me animó a realizar esta búsqueda. Entonces empecemos haciéndole la pregunta, ¿qué pasa en una UCI pediátrica si hablamos de rehabilitación? Con ese tema lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la mortalidad en los últimos 10 años ha disminuido muchísimo, lo cual ha representado un aumento muy grande en las morbilidades adquiridas en la UCI y nos ha dado más trabajito a los fisiatras. La gran mayoría de los pacientes hospitalizados a menudo experimentan una inmovilidad, incluso una inactividad que muchas veces es innecesaria y que pueden provocar daños directos o malos desenlaces, tanto agudos como crónicos. Esos resultados son los que me llevaron o me pusieron como unos puntos claves para poder realizar la búsqueda de qué hay en la literatura y qué estamos haciendo o cuál es nuestra realidad. Para esta charla me planteé como 4 puntos grandes. Primero, cuáles son las estadísticas de la UCI para saber qué es lo que estamos buscando. Un estado del arte para ver qué hay en la literatura o cuáles son las recomendaciones. Cuál es nuestra realidad, nuestras UCIs pediátricas y unas conclusiones generales. Empecemos con las estadísticas en la UCI pediátrica. Entonces, para conocer un poquito la estadística, me hice como 3 preguntas que me llevaron a conocer más este tipo de población. Esta estadística la voy a mostrar, es como de 3 UCIs principales de la ciudad, la UCI del Hospital San Vicente de Paúl, la del Pablo Tobón Uribe y la del Hospital General. Entonces, las edades más comunes que tenemos en estas UCI son los lactantes entre los 0 meses, bueno, más que el primer mes a los 2 años, porque el primer mes de vida los niños sería una unidad neonatal. Los diagnósticos más comunes son las infecciones respiratorias, el trauma y el estado postquirúrgico. En el estado postquirúrgico tenemos que tener presente que el más común es el trauma, todo lo que tiene que ver con neurocirugía y con cardiología, pues postquirúrgicos de alteraciones cardiovasculares. La duración promedio de una estancia en una UCI en general son en promedio 14 días. Y la mayoría de los niños que ingresan a una UCI pediátrica son pacientes sin alteraciones en el desarrollo. También me pareció importante evaluar la parte de los costos. Un día en promedio en una UCI en Colombia cuesta alrededor de 2 millones de pesos. Y si hablamos en el tiempo de los niños que la actividad que tienen o cuánto están en reposo, vemos que la gran mayoría, cerca del 94% de las horas que el niño está despierto, está en inactividad. Y solamente el 1% de esos pacientes van a estar caminando o van a estar de pie. Cuando ya conocí un poquito más de las estadísticas de la UCI, quise mirar pues como hay unas características muy particulares porque son unas UCIs con unos pacientes muy heterogéneos. Tenemos unas diferencias de edades muy importantes, no es lo mismo hablar un paciente de 3 meses a un niño de 6 años. Tenemos diferentes etapas en el desarrollo y tenemos unos diagnósticos que son muy variables entre los pacientes, lo que dificulta que se pueda hacer como un estándar o un protocolo estándar de rehabilitación, y esos protocolos se van a volver en todos los pacientes un desafío personal para el médico tratante. Por lo que algunos centros de rehabilitación han desarrollado como unas vías de movilización que deben ser personalizadas y que son basadas, o sea, se crea como esa personalización según la estabilidad clínica del paciente y los soportes que tenga ese paciente. Y la idea es que a medida que el paciente va soltando algún tipo de soporte, se vaya incrementando como las tareas o la exigencia en la rehabilitación según la mejoría del paciente. Esta foto la quise poner acá para dar inicio al estado del arte. Esta mujer se las voy a presentar más adelante, es una tesa en rehabilitación. Entonces, la importancia de este tipo de intervenciones, de decir la rehabilitación porque es importante en la UCI, radica en los siguientes puntos. El primero es que el paciente por lo general no está solo. La gran mayoría de los pacientes, por fortuna, tienen una familia, tienen un acompañamiento. Pero en muchas oportunidades ese grupo, ese soporte en las UCI los excluyen
porque no tienen como unos límites de visita, los horarios son un poco más estrictos, entonces de cierta forma estamos excluyendo ese tipo de acompañamiento en los procesos de rehabilitación y que vamos a ver más adelante son fundamentales en la participación de esos familiares para que el paciente salga adelante sin tantas complicaciones. La gran mayoría de los niños que sobreviven a una unidad de cuidado intensivo pediátrico van a ser más propensos a tener infecciones recurrentes, a tener un desacondicionamiento, retraso en el desarrollo y una reducción en la calidad de vida después del alta hospitalario. Esas secuelas ellos los midieron en la cantidad, los midieron a 5 años de cuántos pacientes podían como recuperar su vida antes de haber entrado a la UCI. Y se encontró que el 31% nunca regresó a su rutina previa. El 14% de estos niños requirieron una nueva necesidad de educación. Los niños que desarrollaron deficiencias, pues alteraciones cognitivas, tuvieron una menor puntuación en la calidad de vida, aumento en la ansiedad, aumento en la depresión, si los comparamos con los niños que nunca tuvieron deterioro cognitivo, que ya habían entrado en la UCI. Y si hablamos de alteraciones cognitivas, lo que más nos presentó cambios fue la memoria, la atención y la función ejecutiva. Y algo que me llamó mucho la atención es que más o menos a los 6 meses después de que el paciente se le dio alta de la UCI pediátrica, ninguno contaba con apoyo por parte de rehabilitación. Entonces yo creo que nos estamos quedando corticos solamente en la parte aguda, pero se nos olvida el posagudo. Y al finalizar esta gráfica, me parece que es muy importante que recordemos las diferentes trayectorias de un paciente en la UCI, donde podemos pasar a un estado basal y mejorar o nunca mejorar, o el paciente que siempre se mantuvo en el mismo estado. Que aunque son trayectorias que no siempre son la ideal o la que todos los médicos soñamos que el paciente llegue a ese estado, hay mucho por hacer en las diferentes trayectorias. Esta imagen la traigo porque me parece que es un buen resumen fisiopatológico de lo que puede pasar en una UCI. Podemos ver que la enfermedad crítica entonces se va a caracterizar por ese estado catabólico, donde las hormonas anabólicas van a estar reducidas, pero las hormonas catabólicas van a estar aumentadas. En esos procesos críticos vamos a encontrar entonces una pérdida de masa muscular que podemos atribuir a un recambio de proteínas desequilibrado, que va a tener una reducción en la síntesis de proteínas en relación con una degradación, por así decirlo, acelerada de un sistema proteolítico. Recordemos que la debilidad adquirida en la UCI, por lo general, es simétrica, afecta más la musculatura proximal, afecta los músculos respiratorios, y en cambio los músculos faciales se van a conservar. En las biopsias musculares que se realizaron en estos pacientes se encontraron unos signos inflamatorios o de necrosis, se encontró más una infiltración como del tejido adiposo y una fibrosis en los pacientes críticamente enfermos. De ahí empiezan aparte como la explicación de los cambios microcirculatorios, donde ellos incluyen o ellos mencionan los fenómenos como la vasodilatación, un aumento de la permeabilidad, que permiten la extravasación de leucocitos y una infiltración de tejido con la producción local de citoquinas y formación de edema. Estos cambios nos van a comprometer la perfusión y nos van a alterar como el suministro de oxígeno a todos los tejidos, generando una hipoperfusión que puede contribuir a la degeneración axonal. Tenemos además que hay un suministro insuficiente del oxígeno a las mitocondrias, lo que puede comprometer la producción de energía mitocondrial, y esas mitocondrias disfuncionales no solo comprometen el suministro de energía, sino que también nos van a amplificar o nos van a aumentar de manera exagerada la producción de radicales libres. Inicialmente se consideraba el aumento de la autofagia como el principal contribuyente de la atrofia muscular, pero recientemente han involucrado muchísimo a la inactivación de los canales de sodio que contribuyen a esa hipoexcitabilidad como generadores de esa debilidad. Y menciona como punto importante para finalizar en esta diapositiva la alteración de la homeostasis del calcio intracelular, que contribuye aún más a ese deterioro de la contractibilidad muscular y que finalmente nos va a llevar pues como a ese desacondicionamiento. Después de haber realizado esa parte de la fisiología, quise ver como las complicaciones que tenemos a corto plazo y a largo plazo. Entonces, a corto plazo, la más común es la muerte intrahospitalaria, pero después de pasar la muerte intrahospitalaria, la reina de todos los desastres se las lleva es la debilidad. Vamos a tener a causa de la debilidad una disfunción del diafragma, los pacientes tienen mayor fracaso a la extubación si ya vienen con el antecedente de la debilidad,
Esa debilidad muscular también se ha asociado con una mayor duración de estancia en UCI, no solamente estancia en UCI, sino estancia en el hospital general, ya cuando el paciente pasa a salas, lo cual va a exagerar mucho los costos hospitalarios y los costos a la familia. Y se ha sugerido además que esa debilidad neuromuscular es un mecanismo clave para las alteraciones de la deglución adquiridas en la UCI, incluidas todo lo que tiene que ver con la disfagia posterior a una extubación, la debilidad de los músculos abdominales que me pueden afectar un reflejo tan sencillo como la tos y me pueden predisponer a otras infecciones. Y cuando miramos las consecuencias a largo plazo, vamos a encontrar que estos niños tienen una mortalidad un año mucho mayor si el paciente al momento del alta era un paciente débil que tenía una puntuación del MRS de menor de 48, vamos a tener una mayor mortalidad al año en esos pacientes que tenían un potencial de acción muscular en el día 8 de la UCI, los pacientes que les hizo la electromiografía el día 8 de la UCI y tenían esa disminución, tenían una mayor mortalidad. Después del alta hospitalaria, los pacientes que ingresaron por un síndrome de dificultad respiratorio mostraron a los 5 años que continuaban con esa debilidad y que tenían una disminución en la capacidad para caminar y para hacer ejercicio. Muy importante a largo plazo que teníamos nuevas discapacidades, teníamos alteraciones en la calidad de vida que persistía hasta los 8 años después de que el paciente fue dado de alta de una UCI. Tenían una menor fuerza, el test de caminata a los 6 minutos fue alterado, tenía una reducción de calidad de vida a los 5 años después de que el paciente ingresó a la UCI. Entonces podemos concluir que a largo plazo tenemos hasta 8 años un paciente que puede todavía estar luchando con las consecuencias de una estancia en una UCI. Entonces, si hablamos de las consecuencias, también tenemos que hablar de los factores de riesgos. Y ellos en este artículo que les menciono en la bibliografía, los dividen como unos factores de riesgo que son no modificables y unos modificables. Dentro de los no modificables tenemos la gravedad de la enfermedad crítica, como por ejemplo una sepsis, una insuficiencia multiorgánica, como el mayor factor de riesgo no modificable, porque nos va a llevar a una mayor duración de una ventilación mecánica y de una estancia en UCI. Con este factor de riesgo también se asocia la ventilación mecánica. Se puede decir que una ventilación mecánica prolongada me aumenta el riesgo de debilidad adquirida y por lo tanto me aumenta el riesgo de una disfunción diafragmática que me va a hacer un círculo vicioso porque con un diafragma que es disfuncional la ventilación mecánica va a tener que ser más prolongada, más debilidad y sigue el mismo círculo. Otro factor de riesgo relacionado no modificable es un nivel elevado de lactato. Se encontró que las mujeres y los pacientes, los niños más grandecitos tenían mayores complicaciones en la UCI. Los pacientes con alguna discapacidad antes de ingresar a la UCI tenían mayor riesgo y la obesidad es un factor independiente para el desarrollo de debilidad adquirida en la UCI para atrofia muscular. Y dentro de los factores de riesgo modificables vamos a tener el grado de hiperglicemia, que se puede relacionar incluso un poquito con la nutrición parenteral, el uso de medicamentos, la dosis, el tiempo que el paciente va a usar esos medicamentos, por ejemplo los vasoactivos o un betagonista como son la adrenalina y la dopamina, que esos medicamentos se van a asociar a un mayor riesgo de debilidad adquirida en la UCI. Y por último, el uso de esteroides, que todos conocemos el riesgo de debilidad que aumenta este medicamento. Quise poner esta diapositiva con respecto a la alimentación y quise buscar en la literatura, porque yo siento que muchas veces no le damos como la importancia que ese tema amerita. Y la verdad, cuando realicé la búsqueda en la literatura, no es la excepción, ya que falta mucha evidencia para describir cuál es la prevalencia, cuáles son las dificultades, cómo las evaluaron, cómo se hace el tratamiento de esos pacientes que presentan esas alteraciones en la alimentación. Encontré un artículo que me pareció interesante, que ellos cuantifican que el 22% de los niños que ingresó a una UCI tienen alguna dificultad en la alimentación. Y la mayoría de estos niños se les había realizado alguna cirugía por una cardiopatía y que estos niños se vuelven un problema para sus familiares y para el médico tratante. Las dificultades de alimentación, ellos las definen en este artículo como la necesidad de una sonda nasogástrica después de que el paciente sale del hospital o una ingesta inadecuada de alimentos que va a representar una caída en las curvas de crecimiento del paciente. Se han descrito otros factores de riesgo para la parte de los problemas de la alimentación, como son la disfagia por la intubación. Una intubación de más de 48 horas ya me predispone a tener una disfagia por ese tubo.
En la UCI haber presentado una desnutrición y haber presentado debilidad muscular. Hay descritos cambios relacionados con el apetito y alteraciones del gusto hasta 3 meses después de una estancia en UCI. Y con respecto a este punto de la alimentación, realmente no se describen como unos protocolos claros de qué debemos hacer con ese tipo de pacientes en una unidad de cuidado intensivo. Entonces, cuando empecé a buscar la parte en el estado del arte de, bueno, ya vemos que hay unas consecuencias devastadoras en los pacientes por el desacondicionamiento, por la debilidad, pero entonces tiene que haber también algunas contraindicaciones cuando hablamos de la rehabilitación en esos pacientes. Entonces, en general, todos los artículos empiezan diciendo, eso, usted tiene que hacer, comunicarse con el intensivista, con el médico tratante de su paciente y preguntarle cuál es la estabilidad. Porque si vemos en los adultos, las listas de chequeo de contraindicaciones son más fáciles de establecer, pero en los pacientes pediátricos eso es muy variable. Sin embargo, ellos se atreven a crear como unas pautas que uno se puede orientar. Ellos utilizan el número 20 como un número estándar. Entonces, por ejemplo, usted tiene un cambio en la frecuencia mayor del 20%, cambios en el patrón respiratorio. Usted dice, evaluemos con el médico tratante la necesidad o qué tanto es beneficioso poder continuar con la rehabilitación. Entonces, por ejemplo, tenemos un cambio en la frecuencia de pulso mayor al 20%, o una aparición de una arritmia, cambios en la presión arterial sistólica mayor al 20%, y los dividen como en 3 grandes grupos: la parte cardiovascular, las consideraciones respiratorias y las consideraciones neurológicas. En las consideraciones respiratorias es importante mencionar que aquí tenemos que tener un trabajo muy grande con el intensivista, por así decirlo, porque desde el desconocimiento de muchas patologías por parte de rehabilitación, muchas veces le negamos al paciente que se le puede hacer algo. Por ejemplo, tenemos un paciente que yo llego a verlo, el cubículo está saturando 80, yo digo, no, yo no lo voy a tocar, pues se inestabiliza, ¿y qué? Pero resulta que hay pacientes que su condición basal es una saturación de 80. Por ejemplo, es un paciente con una cardiopatía que no lo podemos poner a saturar al 100% porque allí lo vamos a poner maluco. Entonces yo pienso que no podemos guiarnos desde nuestro desconocimiento y de nuestra ignorancia a negarle a un paciente la oportunidad de poderlo rehabilitar. Entonces esa es la importancia, y el mensaje que me quedó más grande de esta charla es: la comunicación con el médico tratante es fundamental para que el paciente sea el único beneficiado. Igual acá les dejo pues como la lista de las contraindicaciones que ellos mencionan, pero por así decirlo, son contraindicaciones que son muy obvias. Con la parte neurológica me parece que son un poquito estrictos, porque ellos en cierto modo dicen como que el niño esté consciente, que el niño no tenga dolor, que el niño no esté ansioso, que el niño coopere, pero pues, o sea, si a mí me meten en una unidad de cuidado intensivo, yo voy a estar ansiosa, voy a estar estresada, no voy a entender qué está pasando. Ahora un niño que aparte no está con su mamá va a ser mucho más difícil. Entonces creo que más que de una vez negar, no, paciente está ansioso, no le vamos a hacer rehabilitación, es como darle la oportunidad y no ser tan estrictos con esos criterios de contraindicación relativa. Cuando realicé la búsqueda, estos fueron uno de los artículos que leí, pero me llamó la atención que en todos los artículos mencionaban a la doctora Safo. Esta fue la foto que les presenté anteriormente cuando les dije que era una tesa en rehabilitación. La doctora Safna es una estadounidense, una médica estadounidense de papás hindús. Ella estudió bioquímica antes de hacer medicina, estudió bioquímica en francés, luego hizo la carrera de medicina, luego hizo anestesia, luego hizo pediatría, hizo cuidado intensivo pediátrico y luego hizo rehabilitación, y es una gomosa de la rehabilitación pediátrica. Ella actualmente trabaja en el Johns Hopkins y es como la creadora o la fundadora de la estrategia UCIAP. Cuando se empezó a hablar de la estrategia que inventó la autora Safna, se mencionaba en todos los artículos la importancia del síndrome post-UCI. Entonces, acerca del año 2012 aproximadamente, la Sociedad Americana de Cuidado Intensivo definió ese síndrome posterior a la hospitalización en ese tipo de unidades de cuidado intensivo pediátrico que se caracterizaban por la aparición o el empeoramiento de problemas cognitivos, problemas físicos o problemas de la salud mental después de que el paciente es dado del alta. Los diagnósticos o las alteraciones que se encontraron más frecuentes fueron la polineuropatía, miopatía, una disfagia, atrofia muscular, el dolor crónico y todo lo que tiene que ver con la reducción en la calidad de vida. Posterior a este concepto de que ya definen qué es el síndrome post-UCI,
nace el concepto de la humanización de la UCI y evitar que la UCI se convierta en la sucursal del infierno, como lo definen muchos pacientes. Y sobre esta definición es sobre la que se trabaja en todo lo que tiene que ver, pues todos los escenarios o todas las redes que trabajan con humanizar las unidades de cuidado intensivo. Y ellos definen que cuando trabajan la parte de humanización, utilizan el término de la Real Academia Española, como humanizar es hacer algo o hacer algo humano, familiar o afable, que creo que en muchas unidades de cuidado intensivo eso está muy lejos de una realidad. Entonces, de todo lo generado a ese concepto del síndrome post-UCI, de la humanización en la UCI, nace la estrategia UCI-UP y la movilización temprana, la cual la define la doctora Sabna como una disciplina integral para la creación y la implementación de programas de movilización temprana en una unidad de intensivo pediátrico, que incluye no solamente el médico fisiatra, sino que incluye el médico tratante, el intensivista, las enfermeras, los residentes, los terapeutas ocupacionales, físicos, respiratorios, y muy importante, le dan un papel muy grande a la participación familiar. Esta estrategia tiene como objetivo grande, objetivo principal, liberar a los pacientes de todos los aspectos iatrogénicos de la enfermedad. Y tiene como 6 componentes principales. Entonces, primero es la evaluación del paciente, mirar la prevención y el tratamiento del dolor, el despertar espontáneo, realizando las pruebas de ventilación espontánea, la elección de una sedación y la analgesia, la prevención y el tratamiento del delirio, movilización y el ejercicio temprano, y la participación y el empoderamiento de la familia dentro de este proceso. Entonces estamos hablando que la estrategia UCI-UP habla de una movilización temprana. Ellos, tengo que mencionarles el concepto de movilización que utilizan ellos en los artículos. Ellos definen como esa actividad física suficiente para provocar efectos fisiológicos agudos que me mejoren la ventilación, la perfusión, la circulación y todo el metabolismo muscular, el estado de alerta del paciente, y evita pues como complicaciones mayores. La idea es que en esta definición actual de movilización temprana es que se aplique en los primeros 5 días de que el paciente ingresa. Idealmente el día 2 sea lo más tarde que empecemos esa movilización. Se ha utilizado una gran variedad de protocolos de movilización, tanto activa, ellos los dividen como activa, pasiva y mixtos. Entonces, por ejemplo, es sentarse en una silla, ejercicios en la cama con un ciclo ergómetro, hacer ejercicios de colgar o de transferir objetos, incluso deambular con ayuda. Cuando ya conocí este concepto de la de UCI-UP, me encontré 3 grandes estudios, ninguno realizado en América Latina, uno realizado en Europa, que este es como el que empezó como con todo este concepto, el de la doctora Samna en Estados Unidos y un estudio en Canadá. Entonces, en este estudio europeo se realizó en 15 países, contó con 38 UCIs y fue un estudio de corte transversal, donde el objetivo principal era determinar cuál era la prevalencia y los factores asociados a la rehabilitación física de esas UCIs pediátricas. El resultado principal era mirar qué tanto se mueven esos pacientes y como quién era el encargado, y además encontrar cuáles fueron las principales barreras. Entonces, la prevalencia de las actividades de movilidad en UCI, el 39% fue realizado por fisioterapeutas o por terapeutas ocupacionales. Las enfermeras realizaban esta movilización en el 72% de los pacientes y el 28% lo hacían las familias. Entonces miren que es un número muy alto que el grupo de enfermería nos puede colaborar, y creo que muchas veces lo ignoramos. Y me parece que una estrategia que podemos implementar es que tenemos que adueñar o acercarnos más al grupo de enfermería, porque realmente son los que se ponen la 10 con los pacientes, por así decirlo. El 25% de los pacientes estaban inmóviles durante toda la estancia en la hospitalización, pues en la UCI, y se informaron que las principales barreras era que el paciente tenía una sedación excesiva, tenía alguna contraindicación médica, y también barreras administrativas, porque sí, hasta que no esté una orden, el paciente no puede tener una movilización. Entonces, muchas veces el paciente llega un fin de semana o se juntan varios festivos, el paciente se va a demorar más en iniciar su rehabilitación. Esta es otra gráfica del estudio que hizo la doctora Sabna en Estados Unidos, donde el 35% de los pacientes tenían una movilización realizada por fisioterapeutas o por terapeutas ocupacionales, el 19% tenían alguna inmovilidad
y se encontró que los que tuvieron menor probabilidad de recibir una movilización oportuna fueron las niñas y los pacientes los más jóvenes. Dentro de los factores que encontraron ellos que promovían la movilización era que los padres o la familia estuviera al pie del paciente y que en la unidad se tuvieran protocolos ya establecidos. Y dentro de las barreras que se encontraron estaba que el paciente estuviera intubado o tuviera una sonda urinaria. Y esta gráfica, el estudio de Canadá, lo traigo porque Canadá nos lleva un poquito de ventaja con toda esta parte. En Canadá tenían unos centros que ya contaban con una consulta automática para el grupo de rehabilitación. La enfermera, inmediatamente el paciente llegaba, desencadenaba pues como esa orden automática y el paciente recibía una atención más oportuna. La causa más común o la barrera más común en esos pacientes fue que tuvieron una inestabilidad cardiovascular, también la sedación juega un papel importante y las restricciones posoperatorias. La actividad más común que tuvieron esos pacientes que fueron movilizados era que el 63% podían realizar movilizaciones fuera de la cama. Entonces, eso es lo que yo digo que Canadá llega un poquito de ventaja, porque a nosotros nos da mucho miedo mover al paciente de la cama en una UCI. Si comparamos los tres UCIs, pues los tres estudios, el estudio canadiense, el estudio americano y el estudio europeo, vemos que Canadá tiene una movilización de 64%, Estados Unidos de un 47% y Europa en un 46%. Cuando se habla de todos estos estudios, de todas estas guías, pues de la estrategia UCIAP, ellos mencionan cuáles son las ayudas diagnósticas que usted como médico tratante va a considerar para poder hacer un diagnóstico de la debilidad en estos pacientes. Entonces ellos consideran que el más utilizado es la escala MRC, pero ponen como el pero es que sería ideal que el paciente esté pues consciente, que nos colabore para poder hacer como una evaluación objetiva de la fuerza. Ellos dicen que cuando está por debajo de 48 el paciente ya se considera con debilidad. También utilizaron unos estudios de la dinamometría que proporcionaba pues una medida más cuantitativa, pero la representatividad de esa fuerza muscular había sido cuestionada en todos los estudios. Con respecto a la función física puntuada por una escala del CHISI Critical Care, fue usada con menos frecuencia porque no hay como mucha familiaridad con ese tipo de escalas. También se utilizó la caminata de los 6 minutos, que evalúa la capacidad funcional, pero obviamente por las condiciones de los pacientes y por el estado de sedación no se pudo utilizar en todos. En unos estudios consideraban realizar evaluaciones electrofisiológicas para diagnosticar debilidad, pero pues creo que el costo no se justifica y también pues someter a un niño y la lucha que puede tener un especialista con realizar un electro solo para diagnóstico de debilidad, teniendo otras opciones, pues creo que no es lo más costo efectivo. La ecografía lo mencionan como un futuro prometedor, ya que se espera poder cuantificar la cantidad muscular y la calidad de ese músculo que tiene el paciente. También se mencionó la ecografía y la resonancia para determinar esa infiltración del músculo, de esa infiltración grasa que puede tener en el músculo de los pacientes, pero obviamente son costosas, se requieren personal y software especializados, entonces tampoco sería costo efectivo. Y finalmente ellos mencionan las biopsias musculares, las biopsias de nervio y de músculos que pueden proporcionar una información muy fidedigna, pero es una intervención que es demasiado invasiva y por lo cual se descartó pues como una opción para poder hacer el diagnóstico de esos pacientes. Entonces ya después de haber evaluado como la fuerza, por así decirlo, de estos pacientes, en el hospital de Johns Hopkins, donde trabaja la doctora Samna, se establecieron o están trabajando en una calculadora de metas de movilidad del paciente. Entonces, una herramienta donde los especialistas de rehabilitación generan como una meta que el paciente va a obtener durante la semana. La idea es que se realice el ingreso y 3 veces a la semana. Entonces, lo que se evalúa, ellos lo dividen como en dos puntos a evaluar. La capacidad funcional del paciente y el rendimiento. Entonces, para evaluar la capacidad funcional, lo que se puede hacer es que se utiliza la medida de actividad para la atención posaguda, el AMPAC, y se puntúa, como dijimos, al ingreso. El ingreso lo ideal es que sea un especialista en rehabilitación, pero cuando se realiza en las 3 veces a la semana puede ser el personal de enfermería.
Entonces, los elementos que se utilizan para ese AMPAC incluyen moverse en la cama, pasarse una silla, hacer caminatas cortas, actividades de la vida diaria como vestirse, bañarse, comer, y cada uno de los 6 ítems que se evalúa, que ellos lo tienen como creado en una app, lo evalúan de 1 a 4. Si el paciente es totalmente independiente, se califica como 4. Y si el paciente requiere la ayuda de un tercero para realizar sus actividades, lo puntúan como 1. Entonces, entre más alto sea el valor, el paciente es más independiente y se puntúa de 6 a 24 puntos. Y para medir el rendimiento, que es el otro punto de la calculadora, ellos utilizan el nivel de movilidad, que es una escala de 8 puntos de hitos claves como en la movilidad, y me califica en función de lo que el paciente realmente hizo. Entonces, ya con esta herramienta, uno puede decir, el paciente para la parte de la capacidad funcional, tenemos una evaluación de 18 a 21. Entonces, me da una escala de 6, entonces podemos recomendarle al paciente que camine aproximadamente 10 pasos o más. Tenemos un paciente que me da de 6 a 7, entonces vamos a hacer actividades en la cama. Entonces, miren que es una escala que es amigable, no demora más de 5 minutos el desarrollo porque simplemente es dar clic porque es una app y te dice de una cuál es la meta de ese paciente. Entonces ellos dicen que esa calculadora ellos la crearon porque sentían que una de las principales barreras en la rehabilitación en estas UCIs es la falta de tener un lenguaje común, poder hablar todos el mismo idioma. Entonces decían, la idea es que esta calculadora se vuelva como un signo vital, así como usted menciona la presión arterial, sería muy chévere que la función física se pueda medir de manera regular, de forma sistemática y que todos hablemos el mismo idioma, porque es muy fácil poder decir a la jefe de enfermería, mira, este paciente me da un CD7, vamos a hacer esas actividades. Y así es más fácil también para el intensivista y para el médico fisiatra poder evaluar la evolución de los pacientes. Entonces ya hablamos de cómo vamos a hacer el diagnóstico, cuáles son las contraindicaciones. En la mayoría de los estudios dividen como 4 niveles de movilidad en esos pacientes. Entonces el nivel de movilidad 1 es el paciente que está con una sedación, tiene alteración del estado de conciencia, que lo ideal es que se realice una movilización pasiva. En el nivel 2 tenemos los movimientos activos y de resistencia. En el nivel 3, movilidad en cama, empezar a trabajar equilibrio, actividades de la vida diaria, transferencias y por último, nivel 4, la marcha. Esto me pareció como una forma muy global que sí nos puede orientar obviamente a cómo vamos a hacer ese protocolo o el plan de rehabilitación a cada paciente, pero me gustó mucho este esquema que puso la Sociedad Latinoamericana de Cuidado Intensivo, donde ellos dividen a los niños como el niño que camina o el niño que no camina, como en 2 grandes grupos para poder así poner unas metas claras, y dividen los mismos niveles que ya les mencioné. En todos los niveles hacen la salvedad de que usted siempre tiene que estar orientando al niño, porque el niño en una UCI no sabe si es de día, si es de noche, si está lloviendo, si no. Entonces lo ideal es mantenerle en el día las luces encendidas, en la noche tener la oscuridad, para poderle mantener pues como ese ciclo y el paciente no se nos ponga más ansioso, no le dé un delirio, de cuenta de cosas que sí podemos evitar. En todos los niveles debemos incluir la parte de terapia ocupacional para mantener las actividades de la vida diaria, y a medida que el niño va avanzando, se le ponen metas más grandes, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, el niño que camina, que está en un nivel 4, es un niño que puede jugar durante el día con la familia, cambiarse de silla, poder caminar por la unidad de cuidado intensivo, que eso, por ejemplo, en Estados Unidos y en Canadá ya se está haciendo. Entonces, como mencionábamos, que una de las barreras más importantes era la seguridad, porque como nos dicen los intensistas, por ejemplo, cuando pasamos en la IPS, nos dicen, no, pues qué rico ser fisiatra, usted llega, me voltea al muchachito, me voltea al paciente, me lo inestabiliza y sale y se va. Pero yo pienso que tampoco nos podemos llenar de temor, porque en la literatura dice que ninguna actividad de rehabilitación aumentó la mortalidad de esos pacientes. La tasa de los eventos adversos fue entre el 0 al 3%, y ninguno de esos eventos podría ser grave. Cuando estaba leyendo este artículo mencionaba como no es grave, porque le puede pasar es que se le caiga el tubo. Pues bueno, nos toca dar la cara y decir, vean, pues van a entubar. Pero realmente eso no implica un riesgo en la mortalidad ni en costos adicionales en el cuidado del paciente. Entonces, la movilización, ellos siempre la recomiendan que sea desde el primer día, independiente que el paciente tenga una ventilación mecánica, esté con vasopresores, tenga terapia de sustitución renal continua o tenga catéteres. Eso no es ninguna contraindicación para que empecemos a mover el paciente. Algunos estudios incluso mencionan que tener cicloergómetros o con la terapia estándar o incluso ponerles a un paciente que haga boxeo o Nintendo y no mostró ninguna alteración en los parámetros de estabilidad de los pacientes.
Y en ese estudio que les mencioné, la doctora Sauna de UCIAP incluyó 200 pacientes y no mostró ningún evento adverso asociado con el uso de la rehabilitación temprana, incluyendo esos pacientes que les mencioné que tenían esos dispositivos, pues los de intubación, todos estos soportes. Y descubrieron que los niños que se les permitía esa movilización desde el día 1, incluso en el posoperatorio, que no se les hacía tanta restricción de las actividades físicas, tenían una UCI más corta y una menor estancia hospitalaria. Entonces, para concluir la parte de las barreras, podemos decir que una barrera muy importante es la falta de recursos, porque no todos los cuentan, o no todos los hospitales cuentan con un fisiatra, con un equipo de terapia respiratoria, terapia física, terapia ocupacional. La parte de la seguridad del paciente, que desde la ignorancia no bloqueemos o no sea una barrera no realizar una intervención a este tipo de pacientes. Y la parte administrativa, lo que les mencionaba, que en todas partes se requiere una orden para poder iniciar la parte de rehabilitación. Entonces creo que hay mucho por hacer, poder generar órdenes automáticas que puedan, que al paciente se le pueda trabajar de forma inmediata. Entonces podemos decir que muchas de las barreras que limitan a este paciente es el desconocimiento, que nos va a llevar a, como a resultados no tan buenos para los pacientes. Entonces, ¿por qué es importante o realmente eso sí sirve, hacer la movilización temprana en esos pacientes? Se ha demostrado que el ejercicio pasivo mejoró la función de la capacidad del ejercicio, mejora el estado funcional, aumenta la fuerza del músculo, disminuye las puntuaciones de dolor. Y los pacientes que recibieron una terapia progresiva temprana son capaces de movilizarse fuera de la cama antes de los que no la realizaron. Por ejemplo, 5 días contra 11 días de los pacientes que se les realizó la movilización temprana. La estancia era más corta, 5.5 días frente a 7 días de los pacientes que no se les haya realizado. 5.5 movilización activa, contra 6.9 días de movilización pasiva y contra 14.5 días de los que no realizaron ninguna intervención en rehabilitación. Además, se encontró que esos pacientes tenían una duración más corta del delirio, 2 días frente a 4 días, y los 3 tipos de rehabilitación, pasiva, activa, combinada, se asociaban con una disminución de la estancia hospitalaria, delirios más cortos y menor dependencia al ventilador. Ellos mencionaban la parte del hacer uso de los Nintendo, pues de los dispositivos videojuegos que son los niños les llama la atención, y por ejemplo con Nintendo Wii tenemos muchas opciones de movilización tanto pasivas como activas. No hacer restricciones en el postoperatorio y hacer una estimulación, son como unas recomendaciones grandes que ellos hacen con la parte de una rehabilitación temprana en este tipo de pacientes. Los datos de los resultados no se limitaron solamente a la parte funcional, sino que también ellos incluían todas las alteraciones o las mejorías que tenían los pacientes con respecto a la parte neuropsicológica y mejores puntuaciones en la calidad de vida a los 6 meses después del alta. Esa es una niña que está pues jugando en el Nintendo Wii, la foto hoy disculpan que está un poquito pixelada. Entonces, en nuestra realidad, vemos que en nuestras UCIs realmente no hay unos protocolos de rehabilitación establecidos o cuál es el orden a seguir si llega un paciente que requiera rehabilitación. No tenemos una fecha, no tenemos un límite que nos diga, venga, si el paciente ya lleva 5 años y no lo han rehabilitado, no tenemos una fecha límite de evaluación, no tenemos claras cuáles son las intervenciones a realizar y muchas veces no se dispone de profesionales de rehabilitación que estén con la disponibilidad para estar siempre presentes a cargo de una UCI. No hay como un equipo claro que diga, bueno, ese es un equipo de rehabilitación en UCI, que es el intensivista, la líder de enfermería, el terapeuta físico, ocupacional. No hay un grupo interdisciplinario como si lo pueden haber, por ejemplo, en un programa de Mielo o en otro tipo de programas. Esta foto es un niño que estaba pues haciendo con la terapeuta ocupacional actividad de sacar de una cajita fichas de Lego, le suben, le bajan la caja y el paciente vuelve y las incluye en el recipiente. Para concluir, me queda como muy claro que la inmovilidad es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo de dolor, de delirio, alteraciones funcionales y la calidad de vida a largo plazo en esos pacientes. Tener una movilización a tiempo, disminuir la sedación en esos pacientes y prevenir la vida adquirida en la UCI pueden conducir a mejores resultados,
en la recuperación funcional de estos pacientes críticamente enfermos. Entonces, yo digo que reconocer el delirio a tiempo, incluir a la familia y hacer un plan de movilización estructurado nos puede orientar mucho a lograr una rehabilitación exitosa. Entonces yo diría, bueno, entonces, ¿qué hay por hacer? Entonces, poder crear protocolos claros de diagnósticos, educar al personal de UCE, incluir más a las enfermeras, que son las que se adueñan de los pacientes en la parte de rehabilitación. Tenemos temas interesantes para investigar, por ejemplo, cuál es la capacidad funcional que llegan los pacientes a la UCI, validar las escalas que ellos tienen, que están utilizando, validarlas nosotros también para poderlas utilizar y establecer pues como un equipo de respuesta rápida, por así decirlo, en rehabilitación. Y evitar el miedo a rehabilitar en la UCI. Yo pienso que eso es fundamental desde la parte de rehabilitación. Para finalizar, me llamó mucho la atención esta frase de Gabriela Mistral: la humanidad es todavía algo que hay que humanizar, y pienso que cuando uno se acerca a una unidad de cuidado intensivo tenemos que trabajar mucho por la humanización. Y esto es algo ya fuera del tema, que lo quise llamar como mito o realidad, porque fue un artículo que me encontré este fin de semana, me pareció muy interesante, se los quise compartir, donde mencionaban, ¿es mito o realidad que ser pobre, el que es pobre porque quiere, o todo el que quiere salir adelante por sus propios méritos lo puede lograr? Pues resulta que el economista Joseph, que fue un premio Nobel de Economía en 2001, dijo, eso es verdad, el que es pobre, no es pobre porque quiere. Él en su frase mencionaba que el 90% de los que nacen pobres mueren pobres, por más inteligentes, trabajadores que sean, y el 90% de los que nacen ricos mueren ricos, por más idiotas o haraganes que sean. Esta frase utilizó este economista premio Nobel, lo cogieron en el 2016 en Stanford, y quisieron hacer como un estudio de la movilidad netamente económica. Y se evidenció que el ingreso de los, se quiere ver una relación de evidencia de los padres y de los hijos. En ese estudio ellos miran que cuando tenemos un valor, cuando se acerca más a cero, la persona puede tener ingresos superiores, independiente de dónde venga, independiente de que hayan sido sus padres, pero, perdón, si está más cercano a cero y si está más cercano a uno, usted va a ser pobre independiente se mate o no se mate. Ellos mencionaban que solo el 1% de la población puede vencer ese paradigma, y si es juicioso, si se mata, si hace todo, puede salir de la pobreza. Esto lo traigo porque ahora estamos en una fuerte ola de la meritocracia y de molestia por los vagos socialistas, donde muchas personas creen que todas esas movilizaciones es porque todo lo quieren gratis del Estado. Y yo creo que muchas veces no es que lo quieran gratis, sino que quieran más oportunidades y quieran que sus hijos tengan más posibilidades de salir adelante. Yo pienso que eso nos puede llevar a una reflexión de que los datos gritan de que a pesar del esfuerzo, las generaciones pasan, pero la pobreza queda. Y por último, las gracias se las quiero dar hoy a la Universidad de Antioquia. Esta es mi última presentación como residente y muy agradecida con la Universidad de Antioquia por la oportunidad de la residencia. Muchas gracias a todos.